Me llamo Lucía y mi vida era como un mosaico formado por momentos de felicidad, aventuras y el calor familiar. Tengo 32 años y llevo 10 años casada con Diego, un hombre al que amaba con todo mi corazón. Juntos construimos nuestro pequeño mundo con nuestro hijo de 8 años, Mario, llenándolo de risas y despreocupación. La vida con Diego estaba llena de luz y movimiento. Éramos una familia activa, siempre organizando mini excursiones, a las montañas o al bosque más cercano, donde Mario podía correr por los senderos recogiendo piñas mientras Diego y yo disfrutábamos de momentos de unión. Nuestros fines de semana solían terminar en una velada junto a la fogata, donde él me abrazaba y me susurraba suavemente al oído cuánto valoraba cada minuto con nosotros. Sin embargo, la vida tiene su propio ritmo, y con el tiempo, este se volvió más acelerado. Diego recibió un ascenso que debía haber sido nuestra victoria compartida, pero esa victoria lo apartó de casa. Trabajaba hasta altas horas de la noche, a menudo estaba de viaje, y nuestra rutina se fue transformando gradualmente en un caleidoscopio donde los colores brillantes dieron paso a tonos grises. Me dedicaba a Mario y a mi negocio de organización de fiestas infantiles, esforzándome por mantener el espíritu vivo en nuestro hogar. Pero a veces sentía cómo la desesperación se acercaba sigilosamente, llenando los vacíos que dejaban las ausencias de Diego y sus noches perdidas. Mario seguía siendo nuestro rayo de luz. Sus pasatiempos, como construir castillos con bloques de construcción o dibujar dinosaurios imaginarios, me devolvían a una realidad que, aunque se volvía más difícil, seguía estando llena de amor. Cuando Mario empezó a quedarse atrás en matemáticas, me di cuenta de que no podría manejarlo sola. Siempre había sido un niño activo y soñador, y mantener su atención en números y ecuaciones era casi imposible. Decidimos que necesitaba un tutor, alguien que pudiera hacer que el aprendizaje fuera interesante. Entonces conocimos a Álvaro. Era un joven profesor carismático que nos recomendaron unos amigos. Su cabello oscuro y ondulado caía suavemente sobre su frente, y su amplia sonrisa transmitía una sensación de relajación y ligereza. Desde la primera clase quedó claro que Álvaro no era solo un profesor, sino alguien que sabía cómo llegar incluso a un niño tan inquieto como Mario. Usaba métodos creativos, contaba historias fascinantes y convertía el aprendizaje en un juego divertido. Observé cómo mi hijo, antes frustrado y agotado por los fracasos, ahora estudiaba matemáticas con entusiasmo. Después de las clases, a veces salíamos juntos a la terraza, donde Mario mostraba sus nuevos dibujos o contaba historias de su mundo imaginario, y Álvaro lo escuchaba atentamente, como si fuera lo más importante del mundo. Me sentaba cerca y me daba cuenta de que nuestro hogar no había estado tan animado en mucho tiempo. Diego se quedaba cada vez más tarde en el trabajo y a veces le ofrecía a Álvaro quedarse a cenar. Mario siempre se alegraba, y yo no veía ninguna razón para no invitarlo. Preparábamos juntos platos sencillos, pasta, ensaladas o pizza casera, pero parecía que incluso la comida sabía mejor cuando la hacíamos en compañía. Álvaro compartía historias de sus años de estudiante, cómo viajaba por Europa haciendo autostop o cómo una vez tocó la guitarra en la calle para conseguir dinero para cenar. Su presencia añadía calidez a nuestro hogar. Veía cómo Mario cambiaba, cómo florecía bajo la influencia de esa nueva energía ligera, y al observarlos sentía gratitud. Me decía a mí misma que esas cenas y conversaciones solo eran una manera de alegrar un poco a mi hijo y hacer nuestra vida más colorida. Porque él lo necesitaba. Una mañana cálida de sábado, Álvaro llegó con una nueva idea. Propuso pasar el día en el jardín botánico local, donde justo había comenzado un festival de flores. La idea fue tan inesperada y emocionante que ni siquiera tuve tiempo de pensar en rechazarla. Mario estaba encantado. Sus ojos brillaban de alegría, y rápidamente nos preparamos, llevando agua, un ligero refrigerio y la disposición para vivir nuevas experiencias. El jardín era enorme, lleno de aromas florales, senderos sinuosos que conducían a través de campos coloridos y pequeños lagos con patos nadando. Álvaro parecía conocer cada flor, contándonos historias sobre plantas raras y sus peculiaridades. Era un narrador magnífico, y hasta Mario, que normalmente perdía el interés rápidamente, lo escuchaba con la boca abierta. Nos perdimos entre laberintos de flores. Mario trataba de fotografiar las rosas más grandes,
y yo no podía evitar sonreír al ver su entusiasmo. Álvaro hacía bromas con naturalidad, y su ligereza creaba la sensación de que estábamos muy lejos de las preocupaciones diarias. Después del paseo, encontramos un rincón acogedor bajo un gran roble y extendimos una manta para disfrutar de nuestro picnic. Mario se reía contando sus impresiones, mientras Álvaro compartía historias de sus viajes, cuando visitaba festivales similares en otros países. De camino a casa, noté cómo Álvaro me ayudó a cruzar un área de pasto alto, sosteniéndome suavemente de la mano. Su toque fue breve, inocente, pero aún así sentí algo inusual dentro de mí. Nuestras conversaciones con Álvaro se volvían más profundas. Ya no hablábamos solo de Mario, sino también de lo que nos había formado, de lo que nos hacía ser quienes éramos. Compartíamos nuestros miedos, sueños y esperanzas, y esos momentos creaban un lazo entre nosotros que nunca hubiera esperado. Una noche tranquila y cálida, Álvaro volvió a quedarse a tomar té. Mario estaba agotado después de un día lleno de actividades en la escuela y se había dormido en su habitación. Me aseguré de que dormía profundamente, envuelto en su manta favorita, y regresé al jardín, donde Álvaro estaba sentado con una taza de té aromático. El jardín estaba lleno de los sonidos de la noche, grillos en la hierba, el suave susurro de las hojas y el aroma fresco tras la reciente lluvia. Estábamos sentados bajo una guirnalda de pequeñas luces que creaban un ambiente acogedor, y hablábamos de todo y de nada. Hablábamos de los lugares que queríamos visitar algún día y de las personas que habían dejado huella en nuestras vidas. La conversación fue tomando un tono más profundo, y no me di cuenta de cómo nuestras palabras se volvieron más suaves y las pausas entre ellas más largas. Álvaro me miró a los ojos, y en su mirada había algo que no podía entender pero que sentía de forma intensa. Era una vulnerabilidad, mezclada con algo que temía nombrar. De repente, me di cuenta de que estábamos sentados demasiado cerca. Lucía, dijo suavemente, a veces siento algo más de lo que debería. Quise responder, quise decir algo, pero mi voz parecía haberse desvanecido. Sentía que estaba al borde de un precipicio, y cualquier palabra o movimiento podía cambiarlo todo para siempre. Álvaro se inclinó lentamente hacia mí, y sentí el calor de su respiración. Todo mi cuerpo se tensó por la proximidad. Entonces hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Aparté la mirada y me levanté, como si mi mente finalmente hubiera recuperado el control sobre mi corazón. Álvaro, dije, tratando de mantener mi voz serena aunque mis manos temblaban. Esto está mal, no podemos. Él lo entendió. Vi cómo su rostro cambió, cómo en su mirada apareció una mezcla de compasión hacia mí y, tal vez, hacia sí mismo. Asintió, pero no dijo nada. Me despedí rápidamente y entré en la casa, sintiendo cómo mi corazón se desgarraba por sentimientos que no podía permitirme tener. Después de aquella noche en que casi cruzamos la línea, intenté mantenerme firme. Me convencía de que solo había sido un momento de debilidad y hacía todo lo posible por evitar la cercanía innecesaria con Álvaro. Los días transcurrían en la rutina habitual. Mario seguía con sus actividades. Álvaro venía para las clases, y yo intentaba comportarme como si nada hubiera cambiado. Pero sentía una inquietud en cada mirada, en los roces accidentales, cuando nuestras manos se encontraban al pasarle una taza o al recoger juntos algo caído del suelo. Un día, cuando Diego nuevamente se quedó hasta tarde en el trabajo, Álvaro y yo estábamos preparando la cena juntos. Mario había salido a jugar con los vecinos hasta que la comida estuviera lista, y yo me concentré en no permitir que mis sentimientos destruyeran lo poco que aún podía controlar. Álvaro estaba extendiendo la masa para la pizza, y yo cortaba tomates para la salsa, tratando de enfocarme en las acciones simples y rutinarias. Cuando Álvaro se inclinó hacia mí para ayudarme con las especias, nuestras manos se encontraron. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo ese deseo incontrolable volvía a encenderse entre nosotros. Nos miramos en silencio, y todo el mundo pareció desvanecerse. Su mano tocó mi rostro con delicadeza, limpiando una gota de salsa de mi barbilla, y no me aparté. Esta vez no pude contenerme. Álvaro dio un paso más hacia mí, y el espacio entre nosotros desapareció. Sus labios encontraron los míos, y el beso fue ardiente, lleno de la pasión que habíamos reprimido durante tanto tiempo.
Sentí como sus manos me rodeaban con ternura, pero también con urgencia. Perdimos el control. Toda la pasión que habíamos contenido estalló en ese momento. Después de esa noche, me sentía desgarrada entre la pasión que me consumía y el sentimiento de culpa que inmediatamente empezó a devorarme por dentro. Después de aquella noche en la cocina, nuestra vida nunca pudo volver a ser la misma. Entre Álvaro y yo se había creado un vínculo que se hacía cada vez más fuerte con cada día que pasaba. Cada encuentro estaba cargado de deseo y el temor constante de ser descubiertos. Intentábamos comportarnos como antes, ser cuidadosos y mantener todo bajo control, pero nuestros sentimientos tenían su propia fuerza. Álvaro continuaba viniendo a dar clases a Mario, pero ahora, cada momento a solas se sentía cargado de tensión y anhelo. Cada mirada y cada roce accidental avivaban el recuerdo de aquella noche en la que dejamos que nuestras emociones nos sobrepasaran. Nuestras reuniones se volvieron más arriesgadas y buscábamos instantes en los que pudiéramos estar juntos, aunque fuera brevemente. En esos momentos, yo me sentía dividida entre lo que sabía que era correcto y lo que mi corazón deseaba. Álvaro comenzó a pasar por la cocina cuando Mario jugaba en el jardín, y compartíamos instantes de cercanía que me dejaban sintiéndome vulnerable. Sabía que estábamos caminando por una línea muy fina entre el deseo y la responsabilidad. Mi corazón estaba dividido. Una parte de mí era la madre que intentaba mantener la estabilidad para su hijo, mientras que la otra era una mujer buscando felicidad y conexión. Con cada día que pasaba, este conflicto se hacía más difícil de soportar, y el miedo a ser descubierta se hacía cada vez más real. Un día, todo cambió de manera tan repentina que apenas tuve tiempo de comprender lo que estaba ocurriendo. Diego debía estar en una importante reunión de trabajo que, según me dijo, se prolongaría toda la noche. Era el mismo escenario que conocía a la perfección. Mario jugaba en el patio de los vecinos y Álvaro y yo estábamos en casa, aprovechando el momento para pasar un rato juntos. Era nuestro espacio arriesgado pero anhelado, donde olvidábamos el resto del mundo. Estábamos en la cocina, el mismo lugar donde todo había comenzado aquella noche en la que cruzamos la línea por primera vez. Álvaro me abrazaba por detrás, y yo sentía el calor de su cuerpo. No decíamos nada, porque sabíamos que las palabras solo romperían esa frágil ilusión en la que nos permitíamos existir. Me giré hacia él y nuestros labios se encontraron en un beso lleno tanto de deseo como de miedo. Pero justo en ese momento oí el sonido de la puerta principal al abrirse de golpe. Se escucharon pasos pesados en el pasillo, y de repente, mi corazón, que momentos antes latía por la pasión, ahora lo hacía por el terror. Me aparté rápidamente de Álvaro, y el pánico me invadió. En la puerta de la cocina estaba Diego, sosteniendo su maletín, mirándonos con una expresión de total incredulidad y dolor en el rostro. Álvaro se quedó a mi lado, primero inmóvil y luego dio un paso atrás, como reconociendo que no pertenecía a ese lugar, que esto era mi problema y mi error. Diego dejó caer el maletín al suelo, y el estruendo fue como un golpe en mi conciencia. Su rostro se deformó de dolor y luego de una furia contenida. «Lucía», dijo finalmente, con un tono bajo y quebrado. «¿Qué está pasando aquí?» Se veía destrozado, como si acabara de perder todo lo que consideraba suyo. Di un paso adelante, intentando encontrar las palabras para explicar lo inexplicable, pero no sabía qué decir en ese momento. Sin decir nada más, Diego salió de la casa, cerrando la puerta con tanta fuerza que todo pareció temblar. Me quedé parada en la cocina, sintiéndome paralizada. Toda la fuerza me abandonó y mis piernas temblaban mientras el miedo y la culpa me envolvían. Álvaro, silencioso y visiblemente afectado, retrocedió, intentando comprender cómo irse sin empeorar aún más la situación. «Lo siento», susurró Álvaro, su voz casi inaudible. Luego se fue, y yo me quedé sola en una casa que alguna vez fue mi refugio seguro, pero que ahora se había convertido en un campo de batalla entre mi pasado y las consecuencias de mis actos. Esa noche, Diego regresó y lo esperé en la sala de estar. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de lágrimas que parecía contener con esfuerzo. Un silencio cargado de dolor y desconcierto se instaló entre nosotros antes de que hablara. «¿Por qué?» Su voz se quebró, como el hielo rompiéndose bajo los pies. «¿Cómo pudiste hacerme esto?»
¿Hacernos esto? Su cara estaba desfigurada por la ira, pero también podía ver la herida profunda que le había causado. Intenté explicarme, las lágrimas rodaban por mis mejillas. Diego, no sé cómo sucedió. Comencé, pero mis palabras sonaban débiles y vacías. No hay excusa. Cometí un error terrible. ¿Un error terrible? Diego se rió, pero su risa era amarga y cruel. Esto es más que un simple error, Lucía. Has destruido todo en lo que creía. Vi cómo sus manos se cerraban en puños mientras luchaba por contenerse, por no dejar que su rabia se desbordara. Su dolor era tan intenso que llenaba el espacio entre nosotros, asfixiando todo lo demás. Me derrumbé de rodillas, sintiendo que mi cuerpo no podía soportar más la carga. Por favor, supliqué. Podemos arreglarlo. Haré lo que sea para que vuelvas a confiar en mí. Pero Diego negó con la cabeza. Su mirada era vacía y fría. ¿Arreglarlo? Me miró, y en sus ojos solo quedaba cansancio y decepción. No sé si quiero arreglarlo. Salió de la habitación, dejándome rota y sin esperanza. En ese momento, entendí que mi matrimonio y mi familia estaban al borde de la destrucción. No podía organizar mis pensamientos. Solo sentía el dolor y la desesperación consumiéndome por completo. Después de que Diego se fue, nuestras comunicaciones se volvieron frías y formales. La calidez y el cuidado que alguna vez llenaron nuestro hogar se transformaron en una determinación implacable de proteger lo poco que quedaba de nuestra familia. Su principal objetivo se convirtió en luchar por la custodia de Mario, y sentí cómo nuestras vidas se dividían en bandos enfrentados. Diego contrató a un abogado y me informó que buscaría la custodia total de nuestro hijo. Sus palabras fueron duras, pero sabía que detrás de esa agresividad estaba el profundo dolor que le había causado. Mario sentía esa tensión, aunque yo intentara protegerlo de todo lo que ocurría. Me preguntaba por qué su papá ahora solo venía a casa por unas horas y por qué ya no pasábamos tiempo juntos como antes. Yo trataba de sonreír, abrazarlo y asegurarle que todo estaría bien, aunque en mi voz faltaba convicción. En el fondo, tenía miedo de que el juicio pudiera arrebatarme lo único que aún daba sentido a mi vida. Diego, que una vez fue mi compañero y mi amor, ahora era mi oponente. Su determinación de herirme y ganar esta batalla era despiadada. Cada encuentro estaba lleno de tensión, con un silencio cargado de reproches. Ya no me miraba con amor, solo con una fría y contenida ira que no podía disipar. Me senté en la oficina de mi abogado, sintiendo cómo mi confianza se desmoronaba. Mi abogado intentaba animarme, asegurándome que teníamos posibilidades, pero yo veía cómo esta lucha nos estaba destruyendo. Toda mi energía estaba dedicada a mantener la estabilidad para Mario, pero cada vez que veía la tristeza en sus ojos por no tener a su padre como antes, sentía que algo dentro de mí se rompía. Diego puso toda su energía en prepararse para el juicio, y su determinación era inquebrantable. Nuestros abogados discutían hasta el más mínimo detalle, analizando cada decisión que habíamos tomado, buscando cualquier punto débil que pudiera ser usado en nuestra contra. Diego venía a recoger a Mario para paseos o para pasar algunas horas con él. Ya no me dirigía la palabra, excepto para discutir asuntos relacionados con el proceso judicial. Nuestras interacciones eran frías y distantes, llenas de una amargura que parecía insuperable. Álvaro también se fue alejando poco a poco. Se dio cuenta de que no podía ser parte de esta compleja situación, y nuestra relación se fue desvaneciendo. Su presencia en mi vida comenzó a parecerse a un sueño fugaz, algo que había sido barrido por la realidad implacable de los problemas que enfrentaba. En medio de esta dolorosa ruptura, me di cuenta de que Diego y yo ya no éramos compañeros. Ahora éramos adversarios, luchando por nuestro hijo como si él fuera el último bastión de algo valioso. Mi corazón se desgarraba ante esa realidad, pero no podía permitirme rendirme. Tenía que luchar por Mario, por su bienestar, y por asegurar que, al menos para él, quedara algo de estabilidad. Finalmente, Diego y yo decidimos oficialmente separarnos. La sentencia judicial determinó los días en que Mario estaría con cada uno de nosotros, y esa división era el colapso que siempre temí. Ambos estábamos devastados y exhaustos por la batalla, y sentíamos que nadie realmente había ganado en esta guerra. Mi principal propósito ahora era claro. Debía ser fuerte por Mario.
tenía que construir un nuevo hogar para él, lleno de amor y estabilidad, aunque mi corazón estuviera roto. Empecé con pequeños cambios. Mario y yo movíamos muebles en la casa juntos, añadiendo nuevos elementos llenos de color que traían un poco de alegría a nuestro espacio. Un día, mientras estábamos en el jardín y yo observaba cómo reía y jugaba con burbujas de jabón, sentí una ligera sensación de alivio. A pesar de todas las dificultades, él seguía siendo un niño que podía encontrar felicidad en las cosas más simples. Y su risa era mi mayor victoria. Dejé de buscar justificaciones para mis acciones o mis decisiones. En lugar de eso, simplemente vivía el presente, aprendiendo a apreciar el aquí y ahora, aunque estuviera muy lejos de lo que alguna vez había imaginado para nosotros. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba determinada a seguir adelante, con la esperanza de construir una nueva vida para Mario y para mí, llena de pequeños momentos de felicidad y paz.